Pero escuche su voz apacible. Cada uno de ustedes que profesa ser cristiano, logre aquietarse usted mismo delante de Él. No deje que el lavado le sea impedimento. No deje que lo impida el trabajo. No deje que nada se lo impida. No deje que nadie sepa lo que usted está haciendo. Simplemente vaya delante de Él. Vaya al bosque, a algún lugar. Oríllese en la carretera. Entre en secreto al closet y cierre la puerta. Cuando los muchachos vayan a la escuela, entonces arrodíllese. Usted ha oído toda clase de voces por todas partes, pero solo hínquese y quédese allí hasta que esas voces sean silenciadas y usted comience a subir. Eso lo cambiará usted, lo transformará, como sucedió con este pequeño Samuel. Hará algo en usted, si tan solo lo hace. Ahora, hará de usted lo que debe ser. Hará de usted el cristiano que debe ser. Ahora, regresemos de este día moderno a un día ya pasado. Regresemos a los días de los tiempos primitivos. Y esta voz de Dios ha venido a hombres de todos los estratos, en todas las edades. No importa si usted es un agricultor, si es un zapatero, lo que usted sea, Dios aún habla. Si usted es un pecador, si usted es una prostituta, ramera, si usted es un borracho, si usted es, ¿qué? Un miembro de la iglesia local, nominal, lo que usted sea, la voz de Dios aún espera poder hablarle a usted. Pienso ahora en Moisés, cuando él ya tenía 80 años, y tenía 80 años de entrenamiento teológico, y él conocía las Escrituras, las conocía bien, y él tenía una promesa, que sería el libertador de su pueblo. Pero aún, solo conociendo las Escrituras y siendo un miembro formal de esa iglesia moderna de ese día, él tomó el asunto en sus propias manos e intentó hacerlo. Él mató a un egipcio. ¿Ven lo que uno hace cuando no oye a Dios? Uno simplemente arruina la cosa. Y el diablo dice en esta mañana, no te vayas a bautizar. Otro dice, oh, hazlo después. Uno dirá, más vale que sepas lo que estás haciendo. Y el otro dice, vas a sacrificar poder pasarla bien. La única manera de resolver eso es llevándolo a la palabra de Dios. Pero la gente hoy en día no parece querer hacerlo. Y Moisés, él había ido a los mejores rabinos, pero se habían tornado formales y fríos. Él había oído de su madre el relato de cómo él había sido escondido entre el carrizal y cómo los grandes caimanes no lo habían podido agarrar. ¿Cómo fue que ese pequeño bebé flotó río abajo donde esos viejos caimanes estaban gordos? Esto es para los niños. Se habían engordado al comerse a esos bebés. Había unas mujeres con narices largas, mujeres policías que no habían tenido bebés. No conocían lo que era el amor de un bebé, pues sencillamente salían allá, arrebataban y mataban a esos bebés y los echaban al río. Esos viejos caimanes se habían engordado por esos bebés. Y sin embargo, Dios puso en el corazón de la madre poner su bebé allí mismo en la muerte. ¿No ven que fue un tipo de Cristo? Él fue directo a la muerte.
y cada uno de esos caimanes se acercaba a esa pequeña canasta que bajaba por el río. ¿Saben ustedes por qué no podían hacerlo? ¿Por qué no podían comerse a ese bebé? Allí había un ángel sentado. Apártate de aquí. ¿Por qué? Dios manda a sus ángeles que cuiden a su pueblo. No tengas miedo, cariño. Dios está cuidando de ti. El diablo puede intentar hacerte algo, pero Dios es más grande, ¿ven? Entonces los caimanes tenían que alejarse de esa pequeña canasta. Y con todo, Moisés sabía todas estas cosas. Y aún después de 40 años de entrenamiento, y después en el desierto, él aún intentó conquistar la cosa con sus propias manos. Nosotros conocemos la Biblia, lo que Dios manda que hagamos, y aún decimos, bueno, haremos esto que sea de esta manera. Sucede que los días de los milagros ya no existen. Lo sabemos porque ya no los vemos más. Y creemos que los días de los milagros han pasado. Y el rociar es igual que sumergir, y Padre, Hijo y Espíritu Santo es igual que en el nombre del Señor Jesús. Y pues nosotros sencillamente, los demás lo están haciendo así, entonces nosotros también lo haremos así. Moisés había sido un hombre militar, y él pensó que según su entrenamiento como hombre militar, que sencillamente podía matar a esos egipcios con su mano. Sería igual a como lo hizo Dios. ¿Han pensado ustedes en esto? Todo el mundo condena a Moisés porque mató a un hombre. Y él volvió allá con la unción del Espíritu Santo y los mató a todos. Y nadie dijo nada al respecto. Él mató todo el ejército de Faraón. Pero Dios estaba en eso. Dios no estaba en lo primero. Y luego Moisés le rebosaba la teología de iglesia. Él iba a ser el próximo faraón. Y hallamos que él aún no conocía a Dios. Pero una mañana, en la parte de atrás del desierto, ya anciano de 80 años con la barba larga hasta abajo, vio una zarza ardiente y se apartó del camino para ver lo que sucedía. Y cuando se acercó a la zarza, él oyó una voz. Dios tuvo que aquietarlo durante 40 años antes de poder hablar con él. Nosotros no guardamos silencio 10 minutos para que Dios nos pueda hablar, con todo el alboroto y conmoción que tenemos en este día. Y con todo, Moisés, después de 40 años, se paró allí y en la presencia de aquella zarza. Y con esa voz que lo llamó, supo más de Dios en 5 minutos. Después de eso, que todo lo que le habían enseñado los 80 años de entrenamiento. Eso hizo de él un hombre diferente. Eso hará de usted un hombre y una mujer diferente. Si usted tan solo se queda quieto lo suficiente para escuchar su voz, como hizo Samuel. Quédese quieto, no esté agitado. Si usted quiere algo de Dios, pídale. Luego permanezca quieto y escuche. Vea lo que Él va a decir al respecto. Solo abra su corazón. Diga, ¿qué le parece, Señor Jesús? Simplemente permanezca allí. Si Él no contesta en las primeras 5 horas, entonces espere otra. Si Él no le contesta hoy, entonces contestará mañana. Si Él no contesta esta semana, entonces lo hará la semana entrante. Quédese allí hasta que Él responda. Escuche cuando su voz responda en su corazón y le diga, sí, yo soy el Señor que te sana. Entonces todo habrá concluido. Luego puede reposar, ¿ven? Soy el Señor que perdona todos tus pecados. Ahora ve y no peques más. Yo no te condeno. Entonces usted puede salir libre. Usted está bien. Pero no quiere tener la seguridad de que escuchó aquella voz hablar. Moisés la escuchó. Él fue un hombre cambiado. Miren a Isaías, el profeta. De joven él lo tenía todo. El gran favorecido del rey Usías en aquellos días. Era un hombre justo, un buen hombre.
amaba a Isaías porque sabía que él era un profeta. Así que él se apoyaba del brazo del rey. Todo lo que él quería, pues Isaías se lo daba. Y cada vez que él quería algo, pues el buen rey se lo daba. Pero llegó el tiempo cuando el rey murió. La prosperidad siempre arruina a las personas. Eso es algo duro de decir, pero la prosperidad aleja al hombre de Dios. Dios lo habló en una cita en la Biblia, algo así, y él dijo: cuando te bendije y te di en abundancia, cuando eras pobre y no tenías nada, vine a ti y me oíste y me serviste. Pero cuando te bendije y te di en abundancia, entonces volteaste de mí tu rostro. Eso ha hecho América. Han volteado el rostro. Eso han hecho las iglesias. Puede ser que estén en las esquinas, que tengan grandes edificios lujosos, millones de dólares invertidos allí, y todo tan fácil como puede hacerlo. Con razón, ustedes no tienen tiempo para oír la voz de Dios. Pero esperen que llegue la hora cuando eso sea quitado. Entonces ustedes anhelarán escucharla. Por ahora todo está bien, pero viene la hora cuando no será así. Entonces Isaías podía apoyarse del brazo del rey. Era un joven que había hallado favor. Y este joven tenía un buen espíritu. Por eso el rey le amó. Y un día todo se desplomó bajo él. El rey murió. Cuando el rey murió, entonces Isaías tuvo que seguir solo. Y entonces comenzó a mirar a su alrededor y se dio cuenta que no todos eran como el rey. Ustedes serán expulsados un día de estos grupos así interdenominacionales. Vendrá el tiempo cuando ustedes tendrán que pertenecer a una organización o no podrán adorar, como ustedes saben que dice que será en las Escrituras. Por ahora solo se burlan de ustedes, pero viene el tiempo cuando habrá un boicot, porque la marca de la bestia tiene que venir. Usted o pertenecerá a la Confederación de las Iglesias, la bestia como está en Roma, o usted no adorará en lo absoluto. Eso dice la Escritura. Allí es cuando usted tendrá que clamar como lo hizo Isaías. Y él se postró en el templo. Y entonces se dio cuenta. Él alzó las manos y dijo: «Oh Jehová, soy un hombre de labios inmundos. Ustedes creen que son buenos, pero esperen que venga ese tiempo. Habito entre un pueblo de labios inmundos». ¿Qué hizo? Desesperó. Y cuando usted se desespere por esto, algo sucederá. Usted no ha desesperado suficientemente. Oh, pues yo me uní a la iglesia, eso lo deja resuelto. Pero usted tiene que desesperar por ello. Usted tiene que realmente necesitar a Dios. Jesús dijo: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Pero mientras usted esté satisfecho con las cosas del mundo, ¿cómo podrá Dios alguna vez hablarle? Usted dice: «Dios nunca me ha hablado a mí». ¿Por qué? Él quiere hacerlo, pero usted está demasiado lleno de las cosas del mundo. Eso es lo que sucede hoy con nosotros. Ocupamos todo nuestro tiempo en las cosas del mundo y en los placeres del mundo, y no le damos tiempo a Dios. Es verdad. Ahora, hallamos que Isaías desesperó y clamó y confesó sus pecados y confesó los pecados del pueblo. Cuando terminó la confesión, oyó un ruido sobre él. Y cuando levantó la mirada,
Allí estaban los serafines, volando de un lado a otro en el edificio. Alas les cubrían sus rostros, y alas sobre sus pies, y con alas volaban. Clamaban: Santo, 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 Jehová Dios Todopoderoso. Algo estaba sucediendo. Isaías desesperó. Dios comenzó a trabajar. Entonces Isaías gritó: tengo labios inmundos, porque una voz acababa de hablar. Eso lo cambió. ¿Quién irá por nosotros?, dijo la voz. ¿Quién irá? ¿Quién está dispuesto a pararse en la brecha entre esta cantidad de teólogos? ¿Quién irá en este día y dirá que yo aún soy Dios? ¿Quién irá para condenar su inmundicia? ¿Quién derrumbará sus denominaciones y levantará otra vez los poderes del Dios viviente? ¿Quién irá? Isaías dijo: Jehová, antes de que pueda ir, necesito ser cambiado. Algunos de estos pequeños temores y confusiones tenían que dejarlo. Así también será con cada individuo que Dios llama. Usted tiene que nacer de nuevo, ser cambiado y renovado. No algo imaginado, sino en su corazón, algo que realmente pase. Y uno de los ángeles, si tú pides, recibirás. Uno de los ángeles fue al altar de bronce y con las tenazas tomó un carbón con fuego encendido. Se apuró hacia Isaías y lo puso en su boca. Dijo: ahora estás limpio. Ve, habla la palabra. Isaías fue cambiado después que escuchó esa voz. Luego, avanzado en años, él escribió una Biblia completa. Comenzó con Génesis y terminó en Apocalipsis. Hay 66 libros de la Biblia. Hay 66 capítulos de Isaías. ¿Por qué? Porque desesperó en un tiempo cuando él vio que eso era más necesario. Daniel, allá en Babilonia, como hablamos de él anoche, había propuesto en su corazón no contaminarse con las doctrinas babilónicas. Pero un día, estando allá, Daniel se vio en necesidad y sabía que él quería escuchar la voz de Dios, aunque tenía las escrituras, pero él necesitaba escuchar la voz de Dios. Entonces fue a un tal río, y él no tan solo fue allá y estacionó su carruaje y se arrodilló en el carrizal y dijo: Jehová Dios, quiero irte, ¿dónde estás? No, así no se hace. Isaías tomó su carruaje y a los conductores y fue al río y los envió de regreso. Él se iba a quedar hasta que escuchara. Así se hace. Él desesperó por el asunto. Él tuvo que apartarse de todos los soldados, de todos los astrólogos y de los sabios, todos los doctores de teología y todo eso, que trataban de decirle: haz esto, Daniel, haz esto, Daniel. Pero él se apartó de todo eso. Eso es lo que usted tiene que hacer. Él llegó al río y permaneció allí por 21 días, luchando con el ángel del Señor. Pero nos es dicho que miró sobre las aguas. Allí vio un ángel parado con su pie sobre la tierra y el mar. Y alzó sus manos y juró por aquel que vive por los siglos: cuando sucedan las cosas que Daniel ha visto, el tiempo no será más. Él había sido retrasado 21 días por la iniquidad de la tierra. Y si él fue retrasado por 21 días a causa de la iniquidad de esa tierra, en los días de Persia, ¿cuánto no lo será en este día? ¿Cuánto tiempo será él retrasado? Pero
Es aquella fe que no muere, ese hambre y deseo en el corazón humano que rehúsa decirle no a Dios, sino que se aferrará hasta que Dios hable desde el cielo. Uno no puede jugar con esto, con este evangelio. Con él no se juega. Hay que darle a la tachuela 10 veces de 10. Tiene que ser perfecto o no está correcto y no funcionará. Tiene que ser perfecto. Daniel oró. Encontramos en la Biblia por el capítulo 8, el capítulo 7, 8 del libro de los Hechos, un pequeño fariseo autodidacta llamado Saulo. Oh, él verdaderamente sí era un teólogo. Él había estado bajo la enseñanza de Gamaliel y él tenía todas las escrituras como debía ser, según los teólogos de ese día. Oh, con estilo propio y autodidacta. Y él vio a la gente hacer algo que era espiritual y su teología, hecha por el hombre, no toleró eso. Qué paralelo con el día de hoy. Honesto y sincero en su corazón, como lo son muchas personas. Piensan que la gente que ha nacido de nuevo está loca. Piensan que la sanidad divina y los poderes del Espíritu Santo solo son cosas de las cuales hablan. Sin embargo, eso es la verdad. Así que cuando él iba camino a Damasco un día, con las órdenes del obispo de la iglesia en el bolsillo, ir a destruir esa cantidad de santos rodadores que estaban gritando y clamando y saltando y hablando en otros idiomas y sanando a los enfermos. Pues son un montón de diablos, dijeron los teólogos. Ve allá y arréstalos y tráelos acá en cadenas. Seguro, como usted ordene, obispo. Oh, vaya. Oh, él era un hombre importante. Él tenía un DD, PhD, ustedes saben. Así que se montó en su caballo y salió para allá con una compañía. Pero en el camino, ya avanzado el mediodía, algo lo derribó al suelo. Y él se revolcó en el polvo como un demente, echando espuma. Y él oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué fue? No algún teólogo hablándole, sino una voz del cielo. ¿Por qué me persigues a mí? Y él se revolcó en el polvo, y sus arrugas todas llenas de polvo, y quizás lágrimas rodándole por las mejillas. Él dijo: Señor, ¿quién eres? Él abrió los ojos, quedó tan ciego como un murciélago. Allí, ante él, estaba la gran columna de fuego. Y una voz que venía de allí dijo: Soy Jesús, a quien tú persigues. Tu enseñanza, hecha por el hombre, ha estado errada. ¿Qué fue? Allí se manifestó una visión. La palabra de Dios fue hecha realidad. Oh, hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Más de eso. Solo quiero darle las gracias al Señor. Estas pequeñas anoche en sillas de ruedas llegaron hoy aquí caminando y sin las sillas de ruedas y así saldrán. Ajá. El Señor las bendiga, niñas sentadas allí. ¿Qué hizo eso? El mismo Jesús que habló en la voz sobrenatural allá atrás, aún habla hoy. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo fue un hombre cambiado. Y la gente debería cambiar hoy cuando pueden ver y oír la voz del Dios viviente hablar como habló cuando él anduvo en Galilea. Oh, seguro. Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué hizo? ¿Lo llevó él a un seminario para enseñarle teología nueva? No, no lo hizo. ¿Qué hizo él? Le habló. Una voz literal habló. De una nube. ¿Qué fue? El mismo Dios que tronó en el monte Sinaí. Y en las reuniones, en los lugares donde viene el Espíritu Santo, ustedes oyen que una voz humana cambia. A duras penas, sabiéndose el ABC, pero Cristo puede tomar esa voz y hablar los misterios del Dios Todopoderoso. Eso debería cambiar a todo hombre y mujer que se sienta en esa presencia de su... Yo oí una voz, dijo él. Oh, nosotros somos tan soñolientos. Espero que no tenga que hacerlo más claro que eso. Pero somos tan soñolientos en nuestras iglesias, en nuestra teología, en nuestro pensamiento y en nuestros estilos de vida, al punto que fallamos en escuchar esa voz cuando habla. Oh, dicen ellos, podría ser telepatía, podría ser, usted sabe, podría ser esto, eso o lo otro. ¿Qué tal si Moisés hubiera dicho? Me pregunto si ese era un demonio en esa zarza. No hubo duda en Moisés, él oyó la voz. Si usted dice, oh, esa podría ser mi conciencia diciéndome eso. Si usted es un hijo de Dios, usted conocerá que es su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Ellas la conocerán. Hubo otro, llamado Pedro, que había sido salvo y también había sido lleno del Espíritu, y aún quería aferrarse a las tradiciones de los ancianos. Todo lo que él sabía venía de aquí, de la palabra. Y un día en la azotea de una casa, queriendo guardar las tradiciones de no carne, comer ninguna carne, lo del sábado y todo eso, hay muchas personas buenas que todavía intentan aferrarse a cosas como esas. Y un día, mientras estaba en la azotea, él escuchó una voz que dijo, no llames tú lo que yo limpié inmundo. Dios desearía que él tomara una cantidad de predicadores de aquí de este valle y les diera a conocer que nosotros no estamos locos. Nosotros no somos santos rodadores, ni un montón de basura. Es el Espíritu del Dios viviente. Y hombres y mujeres están ebrios de su bondad. Esto no es brujería, ni telepatía mental. Es el Espíritu del Dios viviente. Líbrense de sus tradiciones, ancianos, y escuchen la voz del Dios viviente. Esto los cambiará. Ustedes no serán de los que persiguen. Van a querer ser uno de ellos. Si usted puede pasar las barreras de todas sus doctrinas, hasta flotar en su presencia más allá, algo acontecerá. Usted no creerá que los días de los milagros hayan pasado. Usted creerá que están aquí mismo, porque uno sería obrado en usted, seguro, al cambiar a un hombre. Y eso es lo que siempre hace la voz de Dios. Ella cambia a los hombres y a las mujeres y los hace lo que deben ser, no lo que han fabricado las escuelas y los maestros, sino lo que Dios ha determinado que ellos sean. La voz hablando. Yo escuché una voz. Oh, cómo me gustaría entrar en experiencias personales. ¿Cuánto les gustaría a ustedes relatar testimonios personales?
Muchos de ustedes, hombres y mujeres, que han escuchado su voz. Y recuerdo oírla cuando apenas era un niño, bien adentro en las montañas de Kentucky. Y pensé que era un pájaro allí en el árbol, pero el pajarito voló. Él dijo: no temas, porque te vas a ir de aquí algún día y vivirás cerca de una ciudad llamada New Albany. Escuché su voz cuando él dijo: no fumes, ni bebas, ni deshonres tu cuerpo con mujeres y todo eso. Hay una obra para ti cuando tengas mayor edad. Oh, Él todavía es el mismo Señor y Dios. Uno le puede escuchar hora tras hora, hablándole en su pequeño closet, en su cuarto de oración, salir ante las audiencias, luego hablarle visiblemente a la gente. La voz de Dios fue algo muy precioso en los días de Samuel, y es aún más preciosa hoy, pues no había visión manifiesta. Pedro escuchó la voz, y eso le cambió toda su teología. Él fue directamente a los gentiles, a quienes consideraba una raza ignorante de mestizos. Pero la voz de Dios, no sus enseñanzas, la voz del Dios viviente, lo cambió. Y ahora, uno más. Hubo un hombre bueno una vez en la Biblia, uno que conocía personalmente a Jesús, que lo amaba y creía en él, y le adoraba y jugaba con él y lo acompañaba a los montes y al río a pescar con él. Era un buen hombre. Un día, cuando Jesús no estaba, la muerte entró a robar su habitación. Y él había dejado la iglesia ortodoxa, él con sus hermosas hermanas, Marta y María. Ellos habían salido porque lo amaban a él y creían que era el Mesías. Y por haberlo hecho, la iglesia rápidamente los excomulgó. Y este joven se enfermó tanto que murió y había estado enterrado 4 días. ¿De qué servían las enseñanzas teológicas en ese momento? ¿Y en qué beneficiaba a su iglesia en ese momento? Pero allí estaba la voz de Dios sobre la tierra y Él le habló a Lázaro. Y Lázaro, un hombre que estaba muerto y pudriéndose en el sepulcro, oyó su voz y salió y vivió de nuevo. Yo estaba muerto una vez en delitos y pecado. Usted estaba muerto en delitos y pecado. Pero fue la voz de Dios que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. He visto la voz hablarle al cojo, enderezarlo. He visto la voz de Dios hablarle al ciego y abrir sus ojos. Los moribundos, llenos de cáncer, con el leproso, verlos regresar con su carne, de nuevo en perfecta salud. Lo he visto a él hablarle a los alcohólicos y neuróticos, y a los despreciados, y al montón del pabellón de la muerte, y se convierten en damas y caballeros y en santos del Dios viviente, porque la voz de Dios habló. Eso estamos escuchando hoy. Permítanme terminar diciendo esto. Vendrá un tiempo cuando su alma vagabunda sea sacada de su cuerpo, esté de camino hacia algún lugar, vagando allá en las tinieblas, o tal vez en el seno de Dios. Esa voz hablará de nuevo. Y la Biblia dice que todos los que están en los sepulcros escucharán su voz y saldrán, unos para entrar en vergüenza perpetua y desgracia,
y otros para entrar en paz y gozo eterno. Esta mañana podría ser el momento en que usted se decida si va a escuchar lo que le dice la televisión, o lo que le dice el periódico, o lo que le dicen los teólogos, o lo que dice Dios. Permítanme decirles, como pueblo, no escuchen ustedes nada de lo que se diga, solo lo que Dios dice. Esperen esa pequeña voz apacible y Él los cambiará. Usted dice, me gustaría creer, hermano Branham. Desearía poder creer. Yo desearía poder hacer ciertas cosas. Pero usted no puede. ¿Por qué? Usted no se aquieta lo suficiente. Usted no llega al lugar donde todas las dudas desaparecen. Cuando usted entre al lugar donde las dudas desaparecen, entonces usted será libre y podrá oír la voz de Dios decir: Hijo mío, yo soy tu Salvador. Hijo mío, yo soy tu sanador. No tienes que hacer estas cosas. Yo morí para que tú pudieras ser libre. Pero mientras estés acá abajo en esta vibración, confundido por toda clase de voces, tan solo apártate de todas ellas. Me recuerda una vez de un tiempo cuando estuve en las montañas, y nunca olvidaré esas experiencias. Y aquí, hace como 10 años, o ni tanto, yo estaba ayudando al señor Jeffries en el rodeo del ganado. Y cuando ponían la sal sobre los caballos, y yo la estaba llevando a ciertos lamederos donde la ponía, y el ganado sabía que estaba bien adentro, casi a 112 kilómetros de la civilización, o quise decir como 48 o tal vez 64 kilómetros de Kremlin, Colorado, donde uno se topa con una pequeña ciudad con una población de 700 u 800 personas. Y tenía mi caballo, y ya le había desmontado las alforjas, y buscamos el ganado con binoculares, y había enganchado mi caballo de una rama, y los que le seguían estaban allí detrás del caballo. El caballo con la campana va adelante. Y subí a las colinas, y era muy hermoso, era el tiempo de la primavera. Y yo miraba por los valles, viendo el resplandor de los arroyuelos a la distancia. Y mientras miraba, era mediados de la tarde, y vi algo que me conmovió. Vi a una madre sacando sus bebés del nido, un ave águila, y ella revoloteó sobre ellos hasta que los aseguró de sus alas. Y ellos habían salido del nido antes, pero ella los llevó al valle. Ellos no habían estado allá antes, apenas aprendían a volar, así que ella los dejó allá. Y ellos corrieron allá, escarbando el pasto y revolcándose el uno sobre el otro, sin ninguna preocupación. Y estando allí sentado pensé, vaya, son como un grupo de creyentes cristianos genuinos. No tienen preocupaciones. ¿Por qué no tenían preocupaciones? No tenían nada que temer, pues mamá había regresado allá arriba y se había sentado sobre una piedra para vigilarlos. Oh, eso realmente cambia la cosa. Cuando usted se ponía a pensar, ¿qué pensará el pastor fulano de tal si yo llego a recibir el Espíritu Santo? ¿Qué diría el obispo tal y tal? A mí no me importa lo que ellos digan. Jesús murió y ha subido al baluarte de la gloria. Está en los cielos de los cielos. No hay nada que lo vaya a perturbar a usted. Él cuida al gorrión, y sé que Él cuida de mí y cuida de usted. Y cuando si llegara un coyote o algo para perturbar a uno de estos pequeñitos, pues más les vale que no lo hagan. Ella puede levantar a un coyote con su mano, en sus garras, elevarlo unos miles de pies y soltarlo. Él se desintegraría en el aire.
Nada va a perturbar a esos pequeñitos. Ella se va a asegurar de eso. Nada lo va a perturbar a usted. No tema tomar a Dios por su palabra. Solo relájese, tenga fe y crea. Él está cuidando de usted. Él desintegrará cualquier cosa que trate de perturbarlo a usted. Puede ser que lo ataque, pero no le puede hacer daño, porque Él permite todas las cosas. No puede ser otra cosa, pues ayudan a bien a los que aman al Señor. No hay mal que le pueda llegar a usted. Y entonces, después de un rato, se levantó una tormenta. Cuando comienza la tormenta, llegan rápido esas tormentas del norte. Unos cuantos relámpagos y viene ese viento a 96 o 112 kilómetros por hora. Esa madre águila soltó un gran chillido y bajó hacia el valle. Ese chillido, ¿qué hizo? Esos aguiluchos conocían la voz de su mamá. Mis ovejas conocen mi voz, dijo él. El peligro estaba presente. Ahora, ellos no intentaron esconderse bajo cosas. Ellos no intentaron correr a esconderse en una montaña de basura. Simplemente esperaron por mamá. Eso es lo que el cristiano debe hacer. Ver lo que Dios hará al respecto. Y cuando la madre tocó tierra, aquellos pies como así, ella simplemente llegó como un gran, enorme avión aterrizando y alzando su cabeza al aire chilló y extendió esas alas grandes, como 4 metros de punta a punta, como de este poste hasta aquel. Todos esos aguiluchos corrieron tan rápido como pudieron y saltaron a las alas de mamá. Se extendieron y se aferraron con sus pequeñas garras. Tomaron sus piquitos y se aferraron allí a esas plumas seguras. Mamá simplemente se los llevó sin vibración alguna de esas alas y se elevó contra ese viento. Directamente a las rocas se dirigió para esconderlos de la tempestad que venía. Oh, hermano, la tempestad está muy cerca. Escuchen su voz. Ella los está llamando. Salgan de Babilonia. Sepárense. No sean partícipes de los pecados de ellos. Y yo os recibiré. Vosotros me seréis hijos e hijas. Y yo os seré Dios. Inclinemos nuestros rostros un momento para terminar. Amén. Ustedes oyeron. Es lo que llamamos profecía en la iglesia. Habrá aquí algunos en esta mañana, y sé que los hay, que dirían: Señor Dios, sé misericordioso conmigo. Aunque me he unido a la iglesia, he hecho la confesión, pero yo no sé lo que es callar delante de ti y escuchar tu voz para guiarme y enseñarme. Yo no sabría qué hacer si tú me hablaras en una voz audible. Me encantaría conocerte para que tú me puedas hablar y dirigir mis caminos. Levantarían las manos ahora y dirían: Dios, sé misericordioso. El Señor los bendiga. Por todo lugar, hay manos por todo el lugar. Sigan levantándolas. Así se hace. Señor, sé misericordioso conmigo. Te necesito tanto. ¿Habrá más antes de cerrar? Dios ve sus manos allá atrás. Señora, y todos por allá atrás. Y en las hileras, los que están parados y demás. Dios los ve. Aún en la plataforma por aquí. Y Samuel dijo: Elí, ¿me has llamado?
Elí respondió: no, hijo mío, no te llamé. Ese no fui yo quien le habló a su corazón, amigo. Fue Dios. Solo responda y dígale: tu siervo escucha. Y tómame hoy en tu cuidado, Dios. Permíteme desde este día ser todo tuyo. Eterno Dios, amante del alma, creador de todas las cosas, esa voz apacible de Dios que le habló a Samuel, que le habló a Saulo, que le habló a Pedro, que le habló a Daniel y al profeta Isaías, y por todas las edades, ha hablado de nuevo en esta mañana en el tabernáculo. Puede ser que 30 o 40 o tal vez 50 manos de pecadores y miembros de iglesia y personas con confusiones levantaron las manos. Muchos estuvieron aquí anoche y ellos oyeron tu voz audiblemente. Y ahora en esta mañana esa misma voz habla en lo profundo de sus corazones. Ellos han levantado las manos, con sus manos levantadas hacia el cielo. Dicen que ellos están errados y quieren estar bien. En tu palabra has dicho: ninguno puede venir a mí si mi Padre primero no le trajere. Y todo aquel que viene, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Tú lo prometiste, Padre, y ahora clamamos a ti, siendo tu siervo, para que les des vida eterna y gozo eterno a estos que han levantado las manos. Y que ellos vivan para ti todos los días de sus vidas. Y al final del camino, de la jornada de esta vida, que entren en el gozo del Señor. Concede esto, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús y por la causa de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes lo aman a Él con todo su corazón? Con todo su corazón. Ahora, en estos lugarcitos como este, se me ha hecho tarde, pero la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene, toma la palabra, se mueve entre la audiencia, y uno puede verlo cuando pasa sobre ellos y los cambia. Como he dicho, yo creo en las emociones, seguro, pero vean, las emociones no lo cambian a uno. Las emociones tienen que entrar directamente hasta que toquen la moralidad de su ser. Eso es lo que lo cambia a usted. De pecadora, ¿qué es un pecador? Un incrédulo. Hay muchas personas hoy con un título de bachiller, con un doctorado, con un PhD, con un doble LD en su título, y aún son pecadores. Conocen la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Predican desde el púlpito y aún son incrédulos. La Biblia dice: el que no creyere ha sido condenado. Pregúntele a una de esas personas si creen que el Espíritu Santo es para hoy. Pues por supuesto que no. ¿Cree usted en la sanidad divina? Pues por supuesto que no. Entonces él es un incrédulo. Es cierto. Si el Espíritu Santo está en usted, ¿no dará él testimonio de su propia palabra? Y si el Espíritu en usted testifica contrario a lo que Dios dice que es la verdad, ese no es el Espíritu de Cristo. Usted quizá pertenezca a la iglesia de Cristo, pero usted no es de Cristo, hasta que su Espíritu le diga amén a toda promesa que Dios hizo. Y cuando Él prometió, Pedro dijo el día de Pentecostés, dijo: arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si su espíritu dice que eso era para otro día, ¿qué dice la Escritura? Porque para vosotros es la promesa, judíos, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, los gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La misma promesa. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y si esa es la doctrina de la rama, de la primera rama, la segunda rama tiene que tener la misma doctrina. Y la misma doctrina producirá los mismos resultados. Y a medida que cada rama sale de la vid, producirá lo mismo. Me da gusto en esta mañana. Me da tanto gusto saber que el Espíritu del Dios viviente aún platica y le habla a las personas y confirma su palabra. Entraremos en el servicio bautismal en unos momentos. Si usted ha sido rociado, le han derramado o ha sido sumergido de cualquier otra manera que en el nombre del Señor Jesucristo, se le hace un reto para que venga el agua. Ahora usted dice, hermano Branham, ¿quiere usted decirme? Sí, hermano. Rociar no es mencionado en la Biblia. No hay cita en la Biblia donde alguien fuera rociado. Ahora recuerden esto. Lo he preguntado desde este púlpito toda la semana. Encuéntrenme donde una persona en la Biblia haya sido rociada para el perdón de los pecados, o que le derramaron agua para perdón de los pecados, o que hayan sido bautizados por inmersión en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, para perdón de los pecados. No hubo jamás una sola persona rociada que le derramaran agua o bautizada en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, entre las tapas de la Biblia. No, Señor. Ellos fueron, en una ocasión algunas personas fueron bautizadas por Juan el Bautista y no fueron bautizadas bajo ningún nombre. Y habían sido bautizadas por el mismo hombre que bautizó a Jesús. Pero Pablo, cuando se reunió con ellos en Hechos 19, les dijo que tenían que venir y volverse a bautizar en el nombre de Jesucristo, o no podían aún recibir el Espíritu Santo. Cuando Pedro encontró a algunos que habían recibido el Espíritu Santo antes que aún fueran bautizados, él les mandó y permaneció con ellos hasta que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Eso es cierto, amigo. Sé que muchas personas dicen, pues el hermano Branham es un solo Jesús. Eso está errado. Yo solo creo las Escrituras. Yo no pertenezco a ninguna de las denominaciones. Y de todas maneras, los solo Jesús no bautizan así. Ellos solo bautizan en el nombre de Jesús. La Biblia dice, el Señor Jesucristo. Hay muchos Jesús, pero solo un Señor Jesucristo. ¿Ven? ¿Ven? Cristo es el Mesías. ¿Ven? Y eso está correcto. Y entonces, amigos, ustedes aquí, ahora en esta mañana, que nunca han sido bautizados de esa manera, que la suave y apacible voz de Dios les hable profundamente al alma. Y no importa lo que su obispo, lo que su iglesia o cualquier otra cosa diga, vengan y obedezcan al Señor. Es lo que mando para ustedes. Y ahora el hermano Neville entrará a este cuarto, preparándose para el servicio bautismal. Y los que preparan las cosas, algunos de los ancianos irán conmigo. Yo entraré allí con ustedes en un minuto. Pero quiero que aquellos que están pasando ahora, cuando vamos a cantar, puedo oír tu voz llamando. Seguiré donde Él me guíe, no importa la iglesia. Seguiré donde Él me guíe, no importa nadie. Yo seguiré con Él hasta el fin. Que los hombres pasen a este cuarto y las mujeres pasen a este cuarto. Ahora mientras cantamos. Luego seremos despedidos oficialmente dentro de un momento. Muy bien, todos ahora. Ahora los hombres vayan aquí, las mujeres acá. Y sal. Algunas de las damas entren aquí con estas damas, por favor.
¿Qué oyeron ustedes? ¿Su voz? ¿Para ustedes son realmente sinceros? Ahora diré esto, amigo. Yo escuché una voz. Y si la voz no habló de acuerdo a la voz de Dios aquí, entonces no es la voz correcta. Pero mis ovejas conocen mi voz. ¿Por qué es que usted puede venir? Esta es la razón por la que usted puede venir. Es porque su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. La Biblia lo dice. Piense en una persona que está sentada y que sabe que esa es la verdad del Evangelio. Y sin embargo algo los retiene, sabiendo que quizá sus nombres no fueron puestos. Entonces, ¿qué? En vano me adoran, ¿ven? En vano. Oh, dice usted, yo soy un hombre fiel. Soy fiel. Eso no tiene nada que ver en esto. En vano me adoran ellos, enseñando como doctrina los mandamientos de hombre. Ya les he dicho, en la Biblia nadie fue rociado, ni se le derramó agua, ni fue bautizado en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Escudriñelo, búsquelo. Si está, venga, muéstremelo en la plataforma esta noche. Entonces, si con usted se ha hecho de esa manera, usted está siguiendo una tradición de hombre. Y si alguien le dice a usted, bueno, suba y haga su confesión, usted entonces recibe el Espíritu Santo. Eso está errado. Esa es doctrina hecha por hombre. Hay un bautismo en agua falso. Hay un bautismo del Espíritu Santo falso. El diablo lo personifica porque él es religioso. Caín, su padre, era religioso, como lo hemos visto. La simiente de la serpiente aún continúa, y la simiente de la mujer por medio de Cristo aún continúa. Pero ninguno puede venir si mi Padre no le trajere. Piensen ahora en algunos de los que están sentados aquí, en esta mañana, que saben que ustedes han sido bautizados falsamente, en credo de hombre, y no de acuerdo a la Biblia, y que la confesión de su primer nacimiento está errada. ¿Cómo podrá usted llegar a estar correcto, a menos que regrese y empiece correctamente? Recuerden que esta semana yo prediqué, mas no fue así desde el principio. Ahora, y si usted puede escuchar una voz hablándole, es Dios, porque eso cuadra con la Escritura. Si no cuadra, entonces es alguna clase de voz errada que le está hablando a usted. Pero la voz correcta le dirá que siga las reglas de la Biblia. No rociar ni derramarle agua, nada falso. Venga directamente y siga las reglas de la Biblia. Háganlo, amigos, aun cuando lo requiera todo. No me interesa lo que cueste. Yo dejaré todo a un lado para seguir al Señor Jesús. Oyen mi voz, mis ovejas, y vienen a mí. Y todo el que viene a mí, yo le doy vida eterna, y le resucitaré en los días postreros. ¿Es verdad eso? Aquí está correctamente con las Escrituras. Nadie puede refutar eso. Es correcto. Nadie lo puede refutar. Aquí está en el poder del Espíritu, obrando lo mismo que Jesús. Aquí está Él en la foto, la misma columna de fuego moviéndose,
con los mismos frutos, el mismo espíritu, teniendo la misma emoción, la misma acción, las mismas señales, las mismas maravillas. Allí lo tienen. Escuchen la voz de Dios en esta mañana. Y la voz dijo: Samuel. Respondió: sí, Señor. Sí, Señor. Heme aquí. He aquí tu siervo. He aquí tu siervo. Yo seguiré. Dios bendiga a la dama. Ustedes dicen, hermano Branham, usted es demasiado fuerte con eso. Quiero que sea fuerte. Es de vida o muerte, así que tengo que hacerlo fuerte. El Señor esté con ustedes. Es mi sincera oración. Ahora, antes que muevan los muebles aquí del edificio para que ustedes puedan ver el bautismo. El lugar está abierto en todo momento. Quiero leer algo directamente de las Escrituras para que ustedes vean que estoy leyendo. Jesucristo, creo que en el capítulo 16 de San Mateo, le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Saben esto todos ustedes? El día de Pentecostés, cuando el reino de Dios había venido en la plenitud de su poder. ¿Creen ustedes eso? Pedro poniéndose de pie. Ahora, cuando Jesús resucitó de los muertos, él no tenía las llaves del reino. ¿Verdad que no? Él tenía las llaves de la muerte y del infierno, no las llaves del reino. Y aquí está lo que él dijo cuando estaba predicando. Ellos estaban oyendo estas cosas y habían endurecido sus corazones. Aquí está exactamente lo que dijo Pedro. Escuchen ahora con atención mientras leo las Escrituras para que entiendan. Hechos, el capítulo 2. Recuerden, ¿cuántos estaban aquí para oír el sermón? Mas no fue así desde el principio. Regresemos al principio y veamos lo que el bautismo, lo que realmente es bautizar. ¿Cómo debemos nosotros ser bautizados? ¿Rociados, derramando agua sobre nosotros o en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo? Recuerden, he retado a cualquier ministro, cualquier obispo, al que sea, donde sea, en cualquier momento, a que me muestre una sola escritura donde alguna persona fue rociada, le haya sido echada agua encima, o que fue bautizada en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aún está abierto. Eso no está en las Escrituras. No, es un credo falso, inventado, iniciado por la Iglesia Católica. El rociar fue formulado por la Iglesia Católica 600 años después de la muerte del último discípulo. Lo de Padre, Hijo, Espíritu Santo fue adaptado en esa misma época, porque la gente católica adora diferentes dioses y ellos formaron la Trinidad de los oficios de Dios. No son tres dioses, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es pagano. Hay un Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los judíos nos preguntan, ¿cuál es su Dios? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Solo hay uno. Son tres oficios en los que el mismo Dios ha operado, manifestándose a sí mismo. Primero en el Padre. No podía ser tocado, suspendido sobre el monte. Aun si una vaca o animal tocaba la montaña, debía morir. Luego descendió, porque él quería ser adorado. Él se acercó al hombre porque él se hizo el Hijo del Hombre. Dios estaba en él. Y cuando él lo hizo, entonces dijo: un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Dijo: yo vengo de Dios. ¿Qué? La columna de fuego. Yo regreso a Dios. Eso hizo. Él lo hizo. Y entonces, cuando hizo eso, él regresó a Dios. Entonces encontramos a Pablo en nuestra lección esta mañana, camino a Damasco. Y él se encontró con Pablo allá en el camino, y él lo derribó. Y cuando Pablo miró hacia arriba,
¿Qué era él? La columna de fuego de nuevo, una luz que cegó sus ojos. Miren lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra y le dijo a la mujer de sus pecados. Hizo todas estas cosas y dijo: nada hago si el Padre primero no me lo muestra. Y ellos le preguntaron, dijeron: ¿por qué no vas allá y sanas a esas personas allá? Pasó una gran multitud de cojos, mancos, ciegos y paralíticos. Él sanó a un hombre con problema de la próstata o algo, tendido en un lecho. Dijeron: ¿por qué no lo haces con todos? Él dijo: de cierto. Ahora en San Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vio hacer al Padre. Eso hace el Hijo. Aquí Él ha venido de nuevo, en estos últimos días. El mundo científico no puede negarlo. La iglesia no puede negarlo. Aquí está. Ha venido de nuevo a la iglesia y está haciendo lo mismo. El Espíritu. Dios quiere a aquellos que adoren en espíritu y en verdad. Y aquí está Él. Aquí está lo que Él dijo el día de Pentecostés, Pedro predicando. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual somos todos testigos. ¿Somos nosotros testigos? Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, al oír esto, esa era la gente religiosa. Al oír esto se compungieron de corazón. Y ellos dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Nos vamos y solo nos portamos bien? No. Ten cuidado, Pedro, pues ahora tienes las llaves del reino. Lo que tú les digas, dijo Dios, yo lo ataré en el cielo, cuando lo ates en la tierra. Pedro les dijo: arrepentíos, cada uno de vosotros, y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Una escritura más. 32 años después, Pablo, por acá en el capítulo 19, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, Éfeso, encuentra a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo desde que creyeron? Bautistas, dejen que eso les cale. ¿Habrán ustedes recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Es un nacimiento, no una confesión. Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fueron ustedes bautizados? Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó para arrepentimiento, no para perdón de pecados, con bautismo de arrepentimiento, diciendo que uno debe de creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y glorificaron a Dios. Ahora permítame llevarlos. Pablo, cerrando su epístola, a Gálatas 1:8. Si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que ustedes ya han oído, sea para ustedes de maldición.
Los llevaré también a Corintios, el capítulo 14, versículo 38, donde dice: si alguno profesa ser espiritual o un profeta, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, simplemente que ignore. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Toda la evidencia. Si yo estuviera en su lugar y no hubiera sido bautizado de acuerdo al bautismo cristiano, no teniendo en cuenta lo que piensa mi iglesia o lo que piensa mi madre, yo quiero saber lo que manda mi Señor. Señor Jesús, es tuyo ahora, y oro para que trabajes en cada corazón y concédele el Espíritu Santo a los que están para ser bautizados en el baptisterio, mientras esperan en ti. En el nombre de Jesús te encomendamos el grupo. Que en ese día, Señor, yo no sea culpable, sino libre de la sangre de todo hombre, y que no me paré por alguna tradición, o alguna denominación u organización, sino que me paré por tu palabra. Amén.